y le puse como título a este mensaje: no lo dudes, vale la pena. ¿A quién no se le pasó alguna vez dejarlo todo? Especialmente en aquellos momentos donde estamos pasando desiertos espirituales, donde estamos observando cómo prospera el impío. Entonces nos ponemos a comparar y decimos, ¿para qué seguir? ¿Vale la pena seguir a Dios? Si yo no estoy viendo los frutos, si yo estoy viendo cómo aquellos que están lejos de Él siguen prosperando. Pero les quiero decir una cosa en esta mañana: siempre vale la pena seguir a Jesús, porque Él es el único camino, es la única verdad y es la vida. Sé que no es fácil vivir cerca de Dios, pero hay un solo secreto: seguir las pisadas de Jesús. En una ocasión un niño se despierta de la siesta y busca a su padre. Lo busca por toda la casa. Y la única respuesta que encuentra es el quejido de un leño que estaba ardiendo allí en una estufa. El niño abre la puerta y afuera estaba nevando. Era una gélida tarde de invierno en medio de un bosque. Entonces el niño comienza desesperado. Qué hermoso que es cuando tenemos la desesperación de encontrar al Padre. Cuando estamos desesperados por buscar y encontrar la intimidad con Jesús. Este niño se pone el único abrigo humilde que tenía y sale en busca de su padre. Luego de caminar media hora por el bosque, oye música, se acerca y entra en una taberna. El padre estaba allí bebiendo con unos amigos. Cuando el niño lo toca, le dice papá, el hombre se da vuelta asombrado y le dice: hijo, ¿cómo me encontraste? Muy fácil, papá. Seguí tus pisadas en la nieve. Yo en esta mañana les quiero demostrar, les voy a demostrar con la mayor evidencia que es la palabra de Dios, de que siempre, bajo cualquier circunstancia, vale la pena seguir a Jesús. San Juan 6, del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús le dijo: haced recostada a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Versículo 2. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Hoy seguimos viendo las señales que Jesús hace. Sé que ustedes declararon un mes de milagros.
Y cuando nosotros declaramos algo, Dios siempre responde, porque Él necesita que nosotros le declaremos. Declararle es decirle, estoy confiando en vos. Estoy declarando lo que necesito. Y sé de que Él sigue haciendo señales. Muchas veces nosotros no las vemos. Él nunca deja de ser. Nosotros muchas veces dejamos de ser aquellos cristianos que confiamos porque hemos perdido el primer amor. Versículo 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido el gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Esto se llama compasión. Los discípulos no podían solucionar nada. El mundo no te puede solucionar nada porque el mundo no tiene compasión de ti. El mundo vive según sus propias normas y hoy vemos que cada vez hay menos ética, hay menos moral, pero Jesús tiene compasión de tu vida. Él vio que había necesidades, Él vio que había ancianos, Él vio que había niños, Él vio que había mujeres embarazadas. Él podía ver, percibir cómo la gente bajaba de las aldeas desesperada buscándolo. Y había algunos que hacía 3 días que lo estaban siguiendo. Imagínense, en 3 días en el desierto, sin el alimento suficiente, con las inclemencias del clima. Frío a la noche, calor de día, pero no les importaba. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo el camino correcto. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cómo me gusta esto? ¿Cómo me gusta este versículo? No bastarían. ¿Qué están haciendo los discípulos? Le están poniendo límite a Dios. Y muchas veces nosotros en la escasez le estamos poniendo límite a Dios, a un Dios que es ilimitado. Nosotros le ponemos límites. Jamás, cuando usted tiene que enfrentar alguna necesidad, dice no bastaría. Si no piense, yo tengo un Dios que todo lo puede. Versículos 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Aquí vemos que un discípulo le ofrece algo a Jesús. Aún en la peor escasez, nosotros tenemos algo para ofrecerle a Jesús. Tenemos nuestra oración, tenemos nuestra alabanza. ¿Qué le ofreció? Le ofreció escasez. Pero hay algo que yo necesito que ustedes entiendan en esta mañana. Nuestra escasez en las manos de Jesús se transforma en abundancia. Nuestra escasez en nuestro razonamiento se transforma en incredulidad. Versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Él siempre busca lo mejor para tu vida. ¿Dónde los hizo recostar? Donde había mucha hierba. Donde les iba a dar de comer. Donde había comodidad. Ustedes hoy están tomando este alimento en un lugar donde hay comodidad. Porque pese a la inclemencia del tiempo, aquí estamos calentitos. Dios siempre prepara lo mejor para tu vida. Es que muchas veces nosotros hacemos una mala elección. Y aquí se cumple el Salmo 23. Aquí se cumple. Jehová es mi pastor
y todo y nada me faltará. En lugares de delicados pastos, ¿dónde lo hizo recostar? En lugar de delicados pastos, me hará descansar. No solamente te vas a descansar, te va a alimentar, te va a hablar, te va a predicar, te va a levantar. Te va a dar la palabra justa y necesaria para que nunca desmayes y siempre lo sigas. Versículo 11. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Yo quiero detenerme en este versículo que muchas veces pasa desapercibido cuando se predica esta historia. Y a mi parecer es el versículo más importante. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia los repartió entre los discípulos. ¿Cómo? ¿No había escasez? ¿No había 5 panes de cebada y 2 sardinas? De una pobre merienda de un niño humilde. Es más, uno de los discípulos le dijo, ¿qué es esto para tantos? ¿Y cómo de repente aparece alimento para cerca de 10.000 personas? Porque si contamos a los niños y a los ancianos, había entre 9 y 10.000 personas. ¿De dónde apareció? ¿Cómo? Y este es el secreto que yo les quiero enseñar en esta mañana. Cuando en su vida hay escasez, cuando ustedes no saben qué hacer, cuando están desesperados, corran a Jesús y denle gracias por todo. Aquí se produce el milagro. Cuando le da gracias, alzó los ojos al cielo y dijo, gracias, Padre, por lo que tengo. Entiendan que la escasez que nosotros les podemos presentar a Jesús en sus manos se transforma en abundancia. Versículo 12. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Él no quiere que se pierda la palabra que ustedes están recibiendo. Él no quiere que se pierda el alimento. Si vamos físicamente, hoy vemos que el alimento está caro, que cuesta conseguirlo. El alimento de Jesús, la palabra, lo que nos da es gratis. Depende de nosotros cómo lo tomemos, la predisposición que nosotros tengamos para hacerlo. Él no quiere que se pierda nada. Él no quiere que allí fuera, en la vereda cuando ustedes se van, el enemigo le robe la semilla. Él quiere que no solamente seamos oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. Y allí está el secreto, hacer lo que oímos. Hacer lo que oímos, lo que la palabra de Dios nos instruye. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron. Para algunos teólogos, algunos eruditos, estas 12 cestas llenas representan las 12 tribus de Israel. Para otros, representan los 12 discípulos. En lo personal, yo quiero que lo entiendan, solamente en lo personal, yo creo que estas 12 cestas llenas significan 12 meses de prosperidad. 12 meses donde Él nos suple. Un año completo de bendición, pase lo que pase y pese a la escasez. Muchas veces nos cuesta seguir a Jesús y muchas veces nos cuesta romper con el pasado. Pero yo le pido en esta mañana de que si ustedes no sueltan el pasado,
no van a poder prosperar hacia el futuro. Muchas veces en nuestra mente el enemigo pone cosas del pasado. Cuando fracasaste, cuando te dijeron vos no servís, cuando te dijeron vos no podés, cuando te dijeron vos no vas a llegar a nada. Muchas veces nosotros estamos arrastrando traumas del pasado que no nos permiten avanzar, no nos permiten seguir a Jesús. Y si no estamos cerca de Jesús no podemos percibir ni recibir los milagros. Por eso yo en esta mañana te insto a que cortes todo el lastre, a que rompan las amarras del pasado y comiences a seguir con libertad, sin el peso del pasado, con libertad, proyectarte hacia el futuro. En una oportunidad, dos amigos, como solían hacer siempre, vivían en una isla y cruzaban hacia el otro lado del río a un pequeño poblado a divertirse. Luego de remar media hora llegaron a la otra orilla. Yo te pregunto en esta mañana si estás remando hacia la otra orilla. O si el cansancio no te permite avanzar, mira hacia adelante. Luego de media hora estos hombres llegaron allí a una taberna y comenzaron a beber. Cuando empezó a oscurecer, se retiran. Salen, suben a la barca y comienzan a remar. Y luego de 15, 20 minutos le dice un amigo al otro, dice, no veo la orilla. Qué extraño. Y muchas veces nosotros, cansados, desanimados, lo vemos la orilla. ¿Saben por qué? Porque estamos mirando de nuevo el pasado. Y cada vez que miramos hacia atrás perdemos tiempo. Cada vez que miramos hacia el frente avanzamos. Dice, vamos a seguir remando. Remaron 15 minutos más y dice, no, ya tenemos que haber llegado. Evidentemente el río nos arrastró a un lugar desconocido. Dice, pero si hace 6 años que hacemos esto, no puede ser. Siguieron remando hasta que el cansancio los venció y se durmieron. Y el sol del amanecer que se reflejaba en el agua los despierta, los encandila. Le dicen, mira, amaneció, dice, pero no vemos la otra orilla. Evidentemente nos perdimos. Hasta que de repente uno de los dos amigos se da vuelta y se da cuenta que estaba en el mismo lugar. Estaban amarrados. Estaban en la orilla donde estaba la taberna. No habían podido avanzar. ¿Por qué? Se habían olvidado de cortar las amarras. Ustedes no se olviden. Cada día Dios renueva su misericordia. Por eso cada día ustedes tienen que cortar las amarras del pasado y mirar hacia adelante. Yo necesito y creo y mi anhelo es que ustedes formen parte de esa multitud que seguía a Jesús. Ustedes declararon un mes de milagro. ¿Quién recibió el milagro de la multiplicación? ¿Vio lo que hacía Jesús? ¿Los que se quedaron en las aldeas o los que lo siguieron? Los que lo siguieron. Y ustedes son parte de esa multitud. Ahora bien, para culminar este mensaje, yo necesito hacerle una pregunta, pero tienen que ser sinceros para responderme. Si la pregunta es negativa, si la respuesta de ustedes es negativa, les voy a pedir que se queden sentados donde están y por respeto hagan silencio. Pero si la respuesta es positiva, yo necesito que ustedes se pongan de pie y aplaudan, ¿de acuerdo? Después de todo lo expuesto, ¿ustedes qué opinan? ¿Vale la pena seguir a Jesús?